Hola, hoy es 26 de mayo del 2026 y estás escuchando RTS-CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Y hoy creo que es la primera vez que publico 2 episodios en el mismo día, o capítulos, guiño, guiño. ¿Y por qué? Bueno, pues porque quería compartir una reflexión personal sobre cómo usamos la IA y hacia dónde creo que estamos yendo y qué deberíamos cambiar. La motivación o el trigger, el disparo de esto es un proceso y una discusión que hemos tenido, un intercambio de mensajes con Emilio Cano, podcaster que probablemente conoces muy probablemente, que sabe infinito de podcasting y ya estaba haciendo podcast casi cuando las comunicaciones eran por paloma mensajera, o sea, sabe un montón y tengo respeto máximo, pero quiero usarle como ejemplo, ¿vale? Como ejemplo de uso de la IA y de qué nos está pasando, creo, ¿vale? Para mí, su caso de uso, su uso de la IA me parece algo paradigmático. Entonces, bueno, os cuento. ¿Para qué usa la IA, en este caso, Emilio, pero aplica a muchos casos, aplica a mí mismo con ciertos ejemplos o matices que comentaré después? Pues yo lo resumiría como para muchas cosas, pero entre otras para hacer cosas que nunca jamás antes se habría planteado hacer, sin la IA. Él mismo dice que le dio cierto respeto, que sentía que llegaba tarde y, pero ahora se ha lanzado a hacerlo con una sensación, yo creo, o transmite de confianza en lo que está haciendo. Abro comillas grandes, algo peligrosa, me parece, bajo mi humilde opinión, porque está usando la IA no para acelerar y mejorar lo que antes ya estaba haciendo él solo, tipo buscar información, resúmenes, organizar información, organizar texto, sino está usándolo para hacer cosas que, como he dicho antes, jamás antes se habría metido, ¿vale? Cosas para las que quizás solo vea parte del problema y no ve todo lo que hay detrás. E insisto, digo esto con máximo respeto a lo que está haciendo, porque yo también uso la IA y tengo la tentación, y lo hago múltiples veces, para usarla en cosas que quizá yo no estoy formado o preparado a priori. Entonces voy a hacer un paréntesis un momentito para ejemplificar cómo yo uso la IA, ¿vale? Que yo creo que es relevante también. Yo uso la IA para hacer resúmenes masivos de documentación. Hay mucha documentación en la que tengo que a lo mejor generar un resumen o aprender, y me resulta muy útil que la IA haga esa parte de tarea por mí. Algo que antes yo estaría haciendo, estaría leyéndome un montón de documentos y generando un resumen. Bueno, pues ahora puedo hacer o pedirle a la IA que lo haga por mí. También lo hago para buscar información. Pero todo esto sabiendo de temas sobre los que tengo cierto conocimiento, cierta formación, sobre las que si veo algo que me cruje, pues voy a ser capaz en muchos casos de detectar. También lo utilizo para automatizar correos y procesos que, de nuevo, podría hacer, pero que la IA me hace en menos de un minuto, o me da una base súper buena en menos de un minuto, que luego yo tengo que ir, verificar y corregir, y eso pasa mucho más de lo que quizá podéis pensar. Por ejemplo, hace poco, en un organismo de estandarización que se llama IETF, en el cual soy chair de un grupo de trabajo, el grupo de trabajo de Internet, tenía que hacer una revisión de un documento antes de que ese documento progrese hasta ser un estándar, y eso tiene un proceso, un documento que se llama Safer Write-Up, que hay que escribir una serie de preguntas. Pues eso, antes yo iba pregunta a pregunta, iba contestándola y escribiendo la respuesta. Ahora le digo a la IA, genérame un borrador de respuesta de esto, y luego yo lo miro y lo completo. Pues, por ejemplo, hay que ver si se ha discutido, si ha habido discusión en la lista de correos sobre un ciertos aspectos. Pues la IA encontró algunos, pero no todos. Entonces yo hice mi búsqueda como hubiera hecho en condiciones normales y detecté lo que no estaba y le dije, oye, ¿falta esto o lo cambié yo? Un ejemplo que quizá a lo mejor no es el más fácil de entender porque es muy específico, pero que creo que a mí al menos me resulta muy esclarecedor, ¿vale? La IA me ayuda mucho, pero ojo, no le puedo dejar que lo haga sola, porque no lo va a hacer bien. Todavía, al menos. Y si volvemos al ejemplo de Emilcar, pues él quiso hacer cambios en su hosting. Este episodio es una especie de reply to a un episodio de su podcast diario Emilcar Daily de hoy. Y tenía claro lo que quería hacer como resultado de cara al usuario final estándar, ¿vale? Y también cómo quería que cambiara el flujo de trabajo de Emilio como podcaster. Hasta aquí todo bien, porque es podcasting puro y de eso Emilio sabe un porrón.
Pero cuando entramos en la parte que él mismo y Joan Boluda llaman ser mecánicos, yo diría mecánicos de las herramientas en las que se apoya el podcasting, no mecánicos del podcasting en sí, porque de esos son más que mecánicos, tienen el máster, pues la cosa se complica. Porque no solo de feeds vive el podcasting, ni de Stripe si hablamos de podcasting monetizados en formato premium. Hay más cosas. Por ejemplo, está la parte de la CDN, donde se almacenan los MP3 de los audios. La parte, usando la terminología de Emilio, de hechizos que hay que hacer para, por ejemplo, en este modo nuevo de podcasting premium, generar o crear un determinado feed ante una petición o ante la aparición de un MP3 para cada usuario premium de un podcasting premium. Y hay que tener en cuenta en todo esto el hecho de que muchas de estas herramientas están distribuidas. Y sí, hay, la magia de Internet. Esto está en varios elementos, no está todo en el mismo sitio. Y eso conlleva cosas que hay que tener en cuenta, cosas que tienen que ver con redes, con ciberseguridad. Cosas que un podcaster no tiene por qué saber, y esto de nuevo lo digo con total respeto, no es una crítica. Y para mí es donde aquí viene la situación, un ejemplo de situación que nos encontramos mucho con la IA. Una persona que sabe y está formada en ciertos ámbitos se introduce en otros campos con la IA y tiene la falsa, en mi opinión, sensación de seguridad de que pues esto ahora ya sé hacerlo y puedo hacerlo. Y aquí creo que está el problema a veces. Si a Emilcar, de nuevo, usando su ejemplo y voy a ser muy pesado, máximo respeto, la IA le dice alguna cosa errónea de un feed, por ejemplo, él se va a dar cuenta de inmediato y va a poder corregirlo. Pero si le sugiere hacer algo que, por ejemplo, genera un riesgo para la ciberseguridad o incluso para su propio negocio, introduciendo cambios de bajo nivel que pueden dejar a usuarios sin poder escuchar sus podcasts o tipo de fallos así no esperables, pues es posible que no se dé cuenta, ¿vale? Y es algo bastante probable y no, de nuevo, no es una crítica. Podría dar más ejemplos del anterior, tipo, hay que saber cómo usar una CDN y el nombrado de archivos, a lo mejor el uso de URLs filmadas, plantearse a nivel de diseño, a priori, si Cloudflare es la mejor solución o no. Es decir, a nivel de arquitectura, de cómo tengo mi podcast, Cloudflare es una herramienta, una posible solución. ¿Es la mejor? ¿Entiendo lo que implica hoy y lo que puede implicar mañana? Por ejemplo, si cambia su modelo de negocio. O si llega Tebas y la lía aún más parda de lo que la está liando. Ojo, que Emilio ya ha vivido algo, con muchas comillas de nuevo, similar con Mumbler. ¿Tiene un entorno de staging o pruebas? ¿Hace desarrollo continuo, integración continua? ¿O directamente cambia algo y lo pone en producción? Por ejemplo, podría haberse planteado un escenario de cómo permitir coexistencia entre usuarios del antiguo feed y el nuevo. Esto es posible perfectamente. Podría haberse hecho, podría incluso haberse planteado añadir un audio a los MP3 de episodios que accedieran a través del feed antiguo para decir, ojito, ojito, que deberías cambiarte al feed nuevo y te lo cuento en mi web, por ejemplo. Y esto es un subconjunto de las cosas que yo pienso, que tampoco soy un experto en esto, que a lo mejor me habría planteado o alguien se habría planteado hacer a la hora de cambiar esto, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, no siendo un experto, pues tiene algo que ver estas cosas que he contado, no la de podcasting, que no es mi formación ni mucho menos, las otras, con un poco de lo que yo he estado formado. Entonces tengo un poco la digamos, inquietud de buscar y preguntarme cosas antes de implementarlas, sobre todo si estoy hablando de un negocio o de algo que es fundamental. Yo, por ejemplo, tengo este podcast y fallará y haré cacharreo, cómo lo tengo alojado y demás, y me dará rabia y tendré que cambiarlo, pero no me va nada, esto es mi afición, no me gano la vida con esto. E insisto, son un subconjunto de las cosas que probablemente habría considerado un profesional que hubiera sido contratado para hacer estos cambios, en vez de lanzarse uno a hacerlos de forma autónoma. E insisto que no es una crítica, me parece ideal, o me parece, no ideal, me parece lógico e interesante que se plantee hacerlo, pero ojo, hay que también saber lo que nos dejamos por no hacerlo de la manera, digamos, tradicional en la que alguien que tiene toda la formación para toda esa mecánica que hay debajo puede resolverlo. Y con esto, voy cerrando y vuelvo a recalcar que no es una crítica a Emilio, ni mucho menos, sino una reflexión disparada por lo que ha hecho y por cómo veo que uso yo la IA, cómo veo que mis estudiantes usan la IA. Creo que hay mucho potencial en la IA, pero no se usa de la manera que normalmente se dice, el uso responsable de la IA, tener espíritu crítico. Bueno, el espíritu crítico es fundamental, haya IA o no haya IA, y el uso responsable de una tecnología en general. Pero yo creo que con la IA es aún más relevante, aún más importante, para poder sacar un provecho real y que no nos convertamos en meros proxies hacia una IA y que generemos a lo mejor herramientas o plataformas o soluciones que puedan fallar e introducir errores a futuro. Y esto es un peligro real. No solo es un peligro que la IA puede hacer, por ejemplo, que se encuentren fallos en código hecho por humanos, por ejemplo, en sistemas de bancos y cosas así, ya se está empezando a levantar las alertas,
sino también que lo que generemos, si no está suficientemente bien supervisado, lo que generemos con IA nos genera un problema a futuro. Y bueno, yo con esto creo que ya he soltado bastante rollo por hoy. Simplemente quería compartir todo esto que me ha hecho pensar, este caso concreto de Emilio, que lo narra tan maravillosamente como él solo sabe hacer, como solo él sabe hacer, pero que va mucho más allá de eso y que tiene que ver con cómo la IA está cambiando lo que hacemos. Y nada más, nos escuchamos prontito. Chao.